¿Necesitas ayuda legal? Nuestros consultorios legales te guiarán a través del complejo mundo del derecho, respondiendo a tus dudas y protegiendo tus derechos. Consultorio Legal. Ya estamos en Consultorio Legal. La doctora Daisy Blanco está con nosotros aquí en nuestro set de Santa Mónica Radio para hablarnos hoy sobre los derechos laborales de los trabajadores de construcción civil. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Y bienvenida a Santa Mónica Radio. Con las personas que se encuentran en este momento escuchando Radio Santa Mónica. Y bueno, aquí con mucho gusto para conversar sobre otro tema más que esperando sea de su interés. Qué bien que hablemos, doctora, sobre los derechos laborales de los trabajadores, en este caso, construcción civil. ¿Cómo lo vamos a enfocar? ¿Qué es lo que incluye en esos derechos? Bien, en nuestra sociedad existe varios regímenes laborales, es decir, distintas formas de vincularse las personas para prestar sus servicios a otra persona, a otra empresa, al Estado. Entonces, hay varias formas y una de ellas es el régimen de construcción civil. Por ejemplo, también tenemos el régimen de la microempresa, tenemos el régimen general y cada uno tiene sus propias particularidades, cada uno tiene sus propios derechos. El día de hoy vamos a conversar sobre este régimen de construcción civil, que como su nombre lo indica, es un régimen que regula los derechos de las personas que prestan sus servicios en esta actividad de construcción civil. Hoy por hoy vemos que esta actividad de construcción civil está bastante difundida. Cada día vemos cómo en nuestra localidad, para no ir muy lejos, se realizan obras de gran envergadura y vemos muchas personas que prestan sus servicios en la construcción de estas obras. Vemos que se hacen, por ejemplo, instituciones educativas, hospitales, centros de salud, mercados, carreteras. Bueno, estas obras son obras grandes y hay muchas personas prestando allí sus servicios que tienen muchos derechos reconocidos por la ley. Entonces, vamos a hablar específicamente de los derechos que tienen estas personas que trabajan en este tipo de actividades de construcción civil. Bien, porque usted ha hecho un enfoque, ha dado una lectura, porque este tema de la construcción civil, hay grandes proyectos aquí. Si nos colocamos auriculares, quizás, doctora. Bien, decía, doctora, en cuanto a esa lectura que usted ha dado sobre empresas, y hay proyectos de magnitud, grandes proyectos, que se ocupan a trabajadores de construcción civil, pues, pero tenemos operarios, albañiles, carpinteros, pintores, electricistas, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué acceso tienen a derechos estos trabajadores, doctora? En una obra como las que hemos indicado, pues se utiliza la mano de obra de muchos profesionales, como los que usted indica, electricistas, mecánicos, albañiles, gasfiteros, en fin, un sinnúmero de ocupaciones que es necesario que participen en este tipo de obras. Bien, ya para entrar a los derechos que tienen estas personas, diremos que para que estas personas tengan derecho a lo que vamos a indicar, es que la obra tiene que ser una obra cuyo presupuesto debe de superar las 50 unidades impositivas tributarias. O sea, no es una obra pequeñita, por así decirlo, de 50, 60, 70 mil soles, sino que en el presupuesto de esa obra debe exceder los 275,000
para el año 2025. Cuando una obra excede su presupuesto en 275,000, las personas que trabajan en esta obra tienen los derechos que vamos a comentar. Otro es que para estas personas que trabajan en este tipo, en la ejecución de estas obras, las remuneraciones o los salarios o los jornales ya están previamente establecidos. Es decir, en la negociación entre trabajador y empleador ya no está en discusión el monto de la remuneración. Puede ser un jornal superior, pero no puede ser un jornal inferior de lo que ya está establecido, porque para estas personas, por convenio colectivo entre la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y los representantes de los empleadores de construcción civil, cada año se firma un convenio colectivo que es de obligatorio cumplimiento para todas las personas que prestan sus servicios en construcción civil a nivel nacional. Y en este convenio colectivo es que se define los jornales diarios para cada categoría de trabajadores. En construcción civil hay 3 categorías de trabajadores. Están los operarios, están los oficiales o ayudantes y están los peones. Entendamos por operarios aquellos que tienen una especialización, un mecánico, un electricista, un albañil, un gasfitero, un pintor, aquella persona que tiene la especialización en la labor que va a prestar, se le denomina un operario. Están los ayudantes, que son los que conocen del área de trabajo, pero no tienen la especialización completa y entonces ayudan a los operarios. Y están los peones, que se dedican a las distintas labores indistintamente, que por lo general es uso de la fuerza, que no tienen ninguna especialización. Entonces está categorizado los grupos de trabajadores que laboran en construcción civil, y para cada categoría, en estos convenios colectivos que le indico, se fija un jornal diario por año. Por ejemplo, para este año, un operario, su jornal diario es de 87.30, para un oficial es de 68.50 y para un peón es de 61.65. Entonces, cuando alguien va a prestar sus servicios en construcción civil, como le decía, ya no es negociable cuánto va a ser tu jornal, salvo que el empleador buenamente quiera pagar más. Ahí sí no hay impedimento. Pero menos no. Menos no. Ajá, así es. Mire, doctora, interesante el tema, y que seguramente, pues a veces los peones que decimos comúnmente, que son los trabajadores no calificados, pero son ocupados en distintas actividades de este tipo de construcciones, y ahí están sus remuneraciones, ¿no? ¿Cuál es el monto a percibir dentro de este tipo de trabajos? Es decir, no es negociable, se contempla dentro de esos regímenes de trabajo, ¿verdad? Así es, claro. Y definitivamente cuando, por ejemplo, una obra pública se proyecta y se saca su presupuesto para su ejecución, en ese presupuesto de la ejecución calculan la mano de obra, y los cálculos de mano de obra lo hacen definitivamente en base a esos jornales ya establecidos. Entonces, aquella empresa que va a ejecutar esas obras, dentro de ese presupuesto de la obra, está contemplado todos esos jornales para las distintas categorías. Y lo que acabamos de decir es por decir lo básico, es el jornal básico. A ese jornal básico hay que adicionarle los beneficios sociales que tiene, porque, por ejemplo, ¿qué conocemos nosotros de cultura general? Sabemos que cuando una persona trabaja para alguna empresa pública o privada, tiene vacaciones, tiene compensación por tiempo de servicio, tiene gratificaciones,
tiene escolaridad, en fin, un sinnúmero de beneficios, ¿verdad? Estos beneficios no son ajenos a los trabajadores de construcción civil, tienen estos beneficios y muchos otros más que de repente en un régimen general no se tiene. Por ejemplo, tienen un beneficio que es la bonificación unificada de construcción civil, además de la compensación por tiempo de servicio, además de las vacaciones, además de las gratificaciones, además de la escolaridad, tienen un beneficio por movilidad. El régimen de construcción civil es uno de los regímenes que mayores derechos ha logrado dentro del rubro de trabajadores, entonces, y son derechos que son, digamos, considerables. Vamos a decir que está respaldados, estos derechos están respaldados por una ley. La doctora Daisy Blanco nos está explicando para conocer, nos ha hablado pues de esas características, de esas categorías, pues, por ejemplo, de operarios, ayudantes u oficiales, peones, de la remuneración, ya saben, que tiene un monto establecido, que no puede ser menos, sino que si hay un incremento será ya otra situación, pero no puede ser menos de la remuneración. Bien, doctora, ¿y cuáles son los derechos que le corresponde a este tipo de trabajadores? Bien, una característica fundamental de los contratos de construcción civil es la temporalidad, es decir, los contratos de construcción civil por lo general, en el mejor de los casos, está supeditado al tiempo de ejecución de la obra. No es como un contrato digamos, del régimen común, que uno ingresa a laborar y a veces está 1 año, 2 años, bueno, dependiendo de hasta cuándo desee laborar. En construcción civil está supeditado, como ya decíamos, al periodo de ejecución de la obra y a las necesidades de la cantidad de trabajadores que requiera la obra. Esto está relacionado con los derechos que tienen los trabajadores, porque a veces podemos pensar, las vacaciones se da cuando te cumples 1 año de trabajo, o la compensación de tiempo de las gratificaciones es cuando has trabajado, por ejemplo, 6 meses antes a fiestas patrias o a Navidad. Entonces, tenemos esa idea porque esos son las formas como se pagan los beneficios sociales en los regímenes comunes. Sin embargo, en construcción civil, dado que los contratos son por periodos relativamente cortos, los beneficios sociales también se pagan en esos periodos cortos de forma proporcional, o sea, no hace falta que trabajen 1 año para decir que tienen derecho a vacaciones, por ejemplo, sino que pueden trabajar 3 meses y aún así se le paga el derecho a vacaciones, pero se le paga de forma proporcional. Entonces, en el régimen de construcción civil existen muchos beneficios que por lo general se pagan de forma proporcional de acuerdo al tiempo que prestan su servicio. Por ejemplo, en el caso de la bonificación unificada de construcción civil no es proporcional, y vamos a indicar qué significa este beneficio social de bonificación unificada de construcción civil. Este es un derecho exclusivo de construcción civil, es un derecho que no se encuentra en otros regímenes y es un derecho muy importante porque por este derecho de bonificación especial de construcción civil, la ley dice que al trabajador de construcción civil, además de su jornal diario que ya indicamos para cada categoría, se le debe de adicionar un 32% para los operarios y un 30% para los oficiales y peones. ¿De dónde sacamos ese 32 y ese 30%? Lo sacamos del jornal básico. El jornal básico, ya decíamos, para un operario es 87.30, para un oficial 68.50 y para un peón 61.65. Entonces, en el caso de operarios, por ejemplo, ese 32% lo vamos a sacar de
87 soles. ¿Cuánto es el 32% de 87 soles? Entonces, no lo he sacado, pero en aproximado, saquemos el 30% de 90 soles, es, de 99, 9 por 3, 18. Sería 18 soles en aproximado, 18 soles se le sumaría a los 87 soles 30 para los operarios, y de igual forma se sacaría el 30% de 68 y se le suma a ese jornal básico de 68. Entonces, estas personas deberían de percibir no solamente el jornal básico establecido por convenio colectivo por día, sino por día se le debe de adicionar el 32% para operarios y el 30% para oficiales y peones por concepto de bonificación unificada de construcción civil. Es decir, los trabajadores no tienen que hacer nada adicional, sino su propio servicio que ya prestan de construcción civil para tener derecho a esta bonificación unificada de construcción civil. Es decir, por día no solo deben percibir 87, 30 y 68 y 61, sino que se debe adicionar el porcentaje que acabamos de indicar. Mire, doctora, estos temas, estos beneficios adicionales asignados, pues, y beneficios sociales que les corresponde a este tipo de trabajadores. Ahora, doctora, yendo a las horas extras, estos también tienen mejores beneficios porque a veces se trabaja en la noche, como en las grandes ciudades principalmente, ¿no? Así es. La jornada ordinaria del trabajador de construcción civil también es 8 horas diarias. Eso significa que si el trabajador de construcción civil trabaja más de las 8 horas diarias, el exceso de horas que labora tienen una sobretasa también por horas extras, y de igual forma no es lo mismo trabajar en el día que trabajar en la noche. También hay una sobretasa por turno nocturno. Entonces, con precisión no les sabría decir en estos momentos cuánto es la sobretasa, pero con toda seguridad que existe una sobretasa por turno nocturno. Parece por horas la extras. sobretasa el 100%. Como le digo, tendría que revisarlo con precisión en la memoria, no lo tengo, Ya, pero correcto. sí hay una sobretasa con toda seguridad, tanto para horas extras como para turno nocturno. Bien, doctora, ahora viene la situación. ¿Y qué pasa cuando la empresa no cumple con estos beneficios que le corresponde a los trabajadores? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se procede en estos casos? Uh-huh. A veces las personas, los trabajadores, por conservar su trabajo, pueden aceptar cualquiera sea la retribución que la empresa decida darles por su trabajo, por la necesidad de trabajo que hay. De repente ponerse a exigir en el momento en que son trabajadores el cumplimiento de los derechos laborales puede de repente generar que no sean contratados, o estando contratados que no les continúen o no les renueven por más tiempo su contrato. Entonces puede suceder eso en la realidad. Sin embargo, lo que pueden hacer los trabajadores es que una vez que terminaron el vínculo laboral y que de repente no les pagaron completo sus derechos, sus beneficios, los trabajadores, cuando ya no tienen ese vínculo de trabajador, ya no tienen el vínculo de dependencia, pueden reclamar, ya sin temores de no ser contratados, pueden reclamar a la entidad o a la empresa que les contrató el reintegro de repente jornales o el pago de beneficios laborales. Bien, doctora, entonces estos procedimientos que se tienen que dar en cuanto a los derechos
laborales, en este caso hablando de construcción civil. Y cuando, para ir terminando, doctora, y si alguien desiste, va a decir el trabajador, antes de los días o hasta cuántos días puede contemplar una renuncia, ¿no?, para obtener beneficios o perderlo todo también, ¿no? Los beneficios laborales, una que no se puede renunciar. Por ejemplo, no es válido que en el contrato el empleador le diga, te contrato, pero aquí firma que renuncias a tus derechos laborales. Aunque lo firmara, eso es nulo, no son renunciables los derechos laborales. Y otra es que después que termina el vínculo laboral, después que terminó de prestar sus servicios, las personas tienen 4 años para exigir el pago de lo que no se les pagó en su oportunidad. Bien, doctora Daisy Blanco, interesante el tema que nos ha traído hoy sobre los derechos laborales de los trabajadores de construcción civil. Interesante el tema, doctora. Seguiremos hablando, ojalá, porque sí, hay muchos otros derechos más que sería bueno, ¿no?, complementarlos de repente en próximamente. Nuestro próximo programa. Bien, doctora, gracias. Muy amable. Muchas gracias. ¿Necesitas ayuda legal? Nuestros consultorios legales te guiarán a través del complejo mundo del derecho, respondiendo a tus dudas y protegiendo tus derechos. Consultorio Legal.